Para entrar en materia, hoy vamos a tener el modelo rápidamente y es lo siguiente. Aquí ustedes ven en diseño que hay tres opciones: consultar, agregar y asociar. Nosotros desarrollamos estas dos: agregar las dimensiones y atributos y los estándares y marcos. Ya sobre eso hablamos bastante, de manera que no volvemos sobre ello, a menos que tengamos que hacer alguna reflexión puntual, que ahora la miro, ¿sí? Pero aparecen otra serie de, aparecen otra serie de objetos o de criterios o de factores, como los quieran llamar, ¿no? Que hacen parte de un modelo de auditoría. Y es interesante tenerlo muy claro. Y es esto, mire. Eh, Recuerden que auditoría, pongo acá, auditoría es uno de los sistemas de gobierno y de cumplimiento. Eso tengámoslo claro. O sea, la auditoría per se, la auditoría sola, no es capaz, bueno, sí es capaz, porque lo hemos hecho durante años, pero la auditoría sola, aquellos que han trabajado, digamos, los ejercicios de auditoría se dan cuenta que las auditorías necesitan información de riesgos, información de control, información de cumplimiento, información de la estrategia, información de la tecnología, información de los procesos, información de distintas áreas, unidades, procesos, em, sistemas de gestión, ¿no? Esa es la razón por la cual la auditoría interna en sí misma hace parte de un gran ecosistema que nosotros lo llamamos un ecosistema de gobierno, riesgo y cumplimiento, ¿sí? Con un valor agregado muy interesante, y es que la auditoría opera como un sistema, como otro sistema de gestión en sí mismo, para que lo tengamos claro. Esa es la aproximación que hace la solución a la auditoría. La entiende como un sistema de gestión adicional. Entonces, si ustedes ven acá, el sistema de control. Pues, ¿cuál es el sistema de control? ¿Qué COSO? ¿Qué SOX? ¿Qué SOC? ¿Qué las normas propias de control? En fin, esta solución de control tiene su propia autonomía, configuración, componentes, estructuras. Eso le pasa también a la solución de riesgos, que es otra de las que nosotros en auditoría comúnmente usamos, y la solución de cumplimiento y alguna de las otras que hay aquí. Yo no las he contado, pero estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 soluciones. Son el ecosistema de RC, ¿no? Después hablamos de entonces el auditor, ¿qué hace? El auditor, él solito abre esta cajita de auditoría y él solito por el mundo se va a defender. Eso técnicamente no es tan eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin ir muy lejos, él trabaja son con los riesgos de la organización, no con los riesgos de la auditoría. Él trabaja con todos los riesgos, el famoso RM institucional, es el que genera insumos y recursos para la gestión del auditor, ¿sí? Entonces, quería hacer esta claridad por lo siguiente. Cuando aquí hablamos de asociar, estos elementos que se asocian no son de la auditoría. Estos elementos que se asocian son de los demás sistemas que conforman GRC o de otros subsistemas que los auditores necesitamos para poder llevar en debida forma nuestra auditoría. Es la razón por la cual se separa aquí este concepto de agregar. Los de agregar son propios del gobierno de la auditoría, es decir, los directores de auditoría pueden intervenir dimensiones y atributos, como lo vimos la semana pasada, o pueden intervenir los estándares y marcos, porque son de su responsabilidad, de su competencia. Ellos son los que asignan requisitos y establecen qué se hace, en fin. Pero estos eh, conceptos o factores que aparecen aquí en asociar, los necesitamos
en un modelo de auditoría, pero no son generados por la auditoría interna. Tengamos cuidado con eso. Es decir, en condiciones normales, porque si estamos en una empresa pequeñita, donde el auditor es todo, ¿sí? Pues seguramente él maneja los riesgos y los componentes y las capacidades, en fin, pero técnicamente se presume que la auditoría es tercera línea, ¿sí? Y todo esto que estamos viendo acá es primera o segunda línea. Eso no es responsabilidad de la auditoría. Es más, la auditoría necesita que estén, pero eso no es su responsabilidad directa. Es la razón por la cual aquí se plantea el criterio de asociar para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Asociar quiere decir que los voy a usar, los necesito en el modelo. Eh, Mientras que agregar sería propio de la competencia y responsabilidad que pueda llegar a tener la propia auditoría. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar rápidamente algunos de estos elementos. Digo algunos, por ahora estos, porque aquí, por ejemplo, hace falta uno que no está puesto, que se llaman unidades organizacionales. Entonces, acuérdense que en auditoría interna, el marco internacional es muy claro en utilizar una expresión que se llama el universo de la auditoría. El universo de la auditoría es todo ese contexto al cual nos enfrentamos para hacer un ejercicio de auditoría. Y todo ese contexto es lo que estamos viendo acá. Todos los procesos, voy a empezar seguro por los procesos de actividad de lo que estamos viendo acá. Entonces, aquí hay una arquitectura de los procesos y actividades del negocio. Aquí estoy utilizando el ejemplo de un banco, por ejemplo. Entonces, aquí están los macroprocesos que tiene el banco. Y si yo pico alguna de esas características, voy a encontrar los procesos que tiene. Entonces, gestión de control, y dentro de esos procesos, los subprocesos, y dentro de esos subprocesos, las actividades que configuran los procesos. Entonces, vamos a ver aquí algo muy interesante. O sea, los procesos y actividades los necesitamos en auditoría. Obvio, las auditorías, algunos enfoques de auditoría se mueven fundamentalmente, digamos, algunas metodologías de auditoría se mueven no tanto en función de sus prácticas, sino más en función de actividades y procesos. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando las empresas que trabajamos no son muy reguladas. Entonces, cuando las empresas no son muy reguladas, uno dice, bueno, pero entonces no hay muchas prácticas sobre las cuales intervenimos, ¿no? Puede ocurrir, no sé. Pero este criterio de procesos y actividades, entonces, es clave porque es la arquitectura de lo que hace una organización. Aquí entonces vamos a configurar los procesos, subprocesos y actividades que la institución va a tener sobre los cuales va a operar. Entonces, aquí en el modelo está planteado como un elemento que voy a utilizar para asociar. Eso, digamos, no tiene mayor misterio, ¿sí? Tengan en cuenta que procesos y actividades no es una responsabilidad de auditoría. Ese es el famoso mapa de procesos institucional, el que está puesto ahí. ¿Quién maneja eso? Eso lo maneja esta solución, la solución de procesos. La solución de procesos es la que gobierna procesos. Entonces, si yo voy a la solución de procesos, allá seguramente voy a encontrar en agregar procesos y actividades, porque el que administra los procesos, quien sea, es el que tiene la capacidad de gobernar los procesos y actividades. Nosotros, como auditoría, lo único que podemos es tener acceso a esa arquitectura de procesos porque la vamos a usar en los modelos. Aquí hay algo interesante que quiero mostrarles. Miren que, por ejemplo, acá, si mal no estoy, esto es un ejemplo, ¿no? Estoy viendo acá de macroprocesos, procesos de actividades, pero hay uno que se llama, este primero, mira, gestión de evaluación y seguimiento. Tiene un proceso que específicamente se llama la gestión de la auditoría interna, ¿sí? Es decir, a mí, como director de auditoría interna, me preguntaron,
Ricardo, ¿y cuáles son sus procesos y sus actividades que ejecuta? Y yo dije esto, mira, el proceso de gestión de auditoría tiene estos subprocesos, los que ustedes ven ahí, no estarán seguramente en el orden que son planificación, seguimiento, esto es muy común de los subprocesos de auditoría. Y entonces, ¿qué tienen? Planificación y programación, entonces estas actividades. ¿Y qué tiene usted en evaluación? Entonces estas actividades. ¿Qué es esto? Que la auditoría interna en sí misma es un conjunto de subprocesos, actividades que se configuran dentro de la arquitectura de procesos institucional. ¿Por qué esto es tan interesante? Porque el auditor no puede él decir, bueno, entonces voy a poner 4 actividades más. Él no lo puede hacer. Eso lo tiene que gobernar con el área encargada de procesos. Hay alguien que gobierna los procesos, no soy yo como auditor. Entonces, aquí esta lógica es clave porque vamos a ver cómo usamos los procesos para hacer las asociaciones, ¿no? Otro factor que es muy importante en los modelos de auditoría se llaman los riesgos, ¿no? ¿A quién le corresponden los riesgos? Los riesgos le corresponden a otra solución. ¿Cuál será la solución? Pues seguramente si vengo y me miro acá, quien gobierna los riesgos, ¿quién es? Pues la solución de riesgos. Esta solución, la solución de riesgos, es la que gobierna los riesgos. Es decir, el auditor no puede decir, no, es que va a poner estos riesgos, no. Entonces la auditoría lo que hace es consumir la información de los riesgos. Entonces, aquí por lo menos están dos estructuras bases, que son los tipos de riesgos, los tipos y las clases de riesgo. Entonces aquí, ¿qué tipos de riesgos hay? Aquí lo vemos, mira. Esto yo le puedo también quitar y poner a los riesgos, solo que, insisto, yo como auditor no lo puedo hacer. Eso lo hace es la segunda línea, el área de riesgos. Yo necesito Una crear, consulta. sí, ¿Por qué a mí no me parece eso de riesgos y procesos? O sea, no parece no, ni enllavado ni nada. ah, sí, es que aquí, digamos, ahí yo tengo un poquito de ventaja. ¿Quién preguntó? Helmut. Helmut. No, es que aquí yo tengo un poco de ventaja porque yo tengo una empresa demo que tiene, en esa empresa demo ya hay información, ya ha cargado todo, ¿no? Allá seguramente tú, en la empresa que tenemos de demo en Latam, pues no tiene nada. Eso seguro voy y miro riesgos. Ni siquiera hay riesgos, ni tipos, ni nada. Pero No, esto no, lo es que puedo pasar. no aparece ni la línea que dice riesgo ni proceso. Bueno, no te preocupes. Pero esto, mira, esta tipología. Lo que pasa es que aquí estoy en una empresa, la empresa demo, que es la que normalmente se usa para las exhibiciones y todas estas cosas. Y claro, se necesita data, porque si no, no es posible que... Pero no te preocupes, eso yo me encargo de verificar qué quedó allá en la empresa que estamos usando de... Y qué bueno que lo viste, porque es que además ahora les muestro un mapa que se llama mapa de prácticas para ver quién ha hecho qué. Y esta mañana miré y no es que estemos siendo muy productivos en el fondo, ¿no? Pero ahora reviso para que tengan toda la información necesaria en el diseño. Aquí lo interesante es que está también las estructuras básicas de riesgo. Entonces, hay una serie de tipologías, mira. De hecho, hay un riesgo que se llama riesgo de auditoría, ¿sí? Eso es el tipo de riesgo de auditoría con una clasificación de riesgos de auditoría, mira. Fallas en la identificación y valoración de los riesgos críticos de la organización, inadecuada priorización de los impactos, falta de capacitación del recurso humano, en fin. ¿Qué es interesante acá? Yo puedo intervenir los tipos y los riesgos. Los míos, los riesgos de auditoría, yo los puedo intervenir. Lo que pasa es que yo no lo puedo hacer, insisto, de manera directa. Tengo que hacerlo con la coordinación de la segunda línea, que es la que gestiona los riesgos. Porque si no, entonces cualquiera podría quitar y poner. Y cada uno de estos riesgos es objeto de medición en la solución de riesgos.
En la solución de riesgos se hace la definición de la criticidad, los impactos, las frecuencias. Eso se hace en la solución de riesgos, solo que como veremos en una sesión adelante, se transportan a evaluación y reportes para que nosotros los gestionemos. Bueno, no es la palabra precisa, para que nosotros los tomemos como base para la configuración del plan de auditoría, que es lo que vamos a tener que hacer. Entonces, por ahora, quedémonos con que está entonces la categorización, digamos, principal de los riesgos, ¿no? Eh, Digo principales porque después de esto lo vamos a ver, aparece lo que son las estructuras de identificación de riesgos y las estructuras de análisis de riesgos y las estructuras de evaluación de riesgos y las estructuras de tratamiento del riesgo. Y cuando digo estructuras es porque van a aparecer una cantidad de factores adicionales, ¿no? Las probabilidades, los impactos, los criterios, las tipologías de control, las calidades de los controles, los atributos y otra serie de elementos que son necesarios considerar en una solución de riesgos. Como esta no es la solución de riesgos, sino la solución de auditoría, lo que estoy haciendo es trayendo al módulo de diseño la información que en materia de riesgos voy a utilizar. ¿De acuerdo? La diferencia entre procesos y actividades, ahorita les muestro cómo operan. Los riesgos yo los asocio en los diagnósticos y los procesos y actividades yo los asocio ahorita en su práctica. Ya les explico eso a continuación. Les quiero explicar estos factores para que queden suficientemente claros y empecé por los más fáciles, porque aparecen estos dos, que son un poquito más complejos de entender. Entonces, componentes y elementos. Voy a marcar primero qué son componentes y elementos. Componentes y elementos, tanto componentes y elementos, estos dos, perdón. Estos dos elementos que se llaman componentes, elementos y capacidades y ejes son elementos que maneja la operación. Esa es la primera línea. Entonces, podríamos decir que mientras riesgos es segunda línea, todos estos otros procesos, actividades, capacidades y ejes y componentes y elementos los maneja la dirección y la primera línea, porque son de la organización. Insisto, son de la organización. Entonces, componentes y elementos, a ver si soy lo suficientemente preciso en pocas palabras de explicarles qué es esto. Cuando yo pico el componente de elemento, aparece en una serie de ciclos. El ciclo de negocio, que la intención, la primero, que la intención, que la alineación, que la operación, el monitoreo y la mejora. Eso en otras palabras el famoso ciclo PHBA, ciclo de gestión. Eh, cada ciclo, yo pico acá intención, cada ciclo tiene una serie de componentes y cada componente tiene una serie de elementos. Entonces aquí vemos directrices de alto nivel, tiene una serie de elementos. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos componentes y elementos? Los componentes y elementos son objetos de la arquitectura que demuestran la aplicación de alguna acción específica en la organización. A ver si soy claro. Si ustedes miran la lectura de estos elementos, todos suenan como objetos. Mira, declaración de los criterios de riesgo, marcos y códigos de conducta, declaración de misión y visión. Si ven, son cosas. Son cosas. Busquemos otro. Métricas operacionales. Indicadores de riesgo, desempeño, control, cumplimiento. ¿Ven? Siempre son objetos. ¿Por qué es definitivamente importante los componentes y elementos en estas arquitecturas de GRC? Porque estos son los que demuestran la existencia y aplicación de las distintas subprácticas y actividades a lo largo de la organización. Me explico. Es que nuestro sistema de riesgos es bastante bueno. No,
Pero si usted no es capaz de demostrar, aquí en factor y condiciones de incertidumbre, que esto usted lo tiene, marcos de gestión de riesgos, modelos de analítica de datos, estudios DOFA, estudios escenarios. Si usted no es capaz de determinar que esto usted lo tiene alineado a alguna de sus prácticas, lo que usted me está contando es una narrativa sin evidencia, ¿sí? Y les voy a mostrar una prueba de ello. Miren que las normas globales de auditoría es precisa en eso. Déjenme ver si les muestro acá algo, por favor. Sí, miren. Aquí están las normas globales de auditoría. Entonces dice honestidad y valentía profesional, requisitos y consideraciones para la implementación. Hasta ahí está claro. Pero miren lo que dice renglón seguido. Ejemplos de evidencia de conformidad. ¿Sí? ¿Qué son las evidencias de conformidad? Objetos, registros de participación, formularios firmados, planes de auditoría, documentación, en fin. Es decir, estos modelos no son suficientes mediante la formulación de una práctica y un requisito. Si no hay un componente y un elemento que sea la evidencia objetiva de que en efecto yo lo tengo, de que en efecto yo lo estoy aplicando. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque en todos los sistemas de gestión y particularmente en los modelos de madurez, que lo veremos en la próxima sesión o ahora al final si alcanzamos, normalmente los niveles de madurez están acompañados de unas escalas y esas escalas dicen, si usted está en el nivel 3 quiere decir que usted ya tiene mapa de calor, estudios DOFA, información de data clasificada, directorios eh, asegurados, es decir, todo ese lenguaje es algo muy parecido a esto que se llama evidencias de conformidad, ¿sí? Para nosotros, las evidencias de conformidad son componentes y elementos, solo que están, insisto, estructurados como una data que me permite hacer gestión. Porque si no, entonces voy a tener 485.000 objetos sin ninguna enunciación de qué pretenden hacer. Entonces, cuando en la solución los componentes y elementos se clasifican por ciclos, y cada ciclo a su vez se clasifica por componentes y cada componente se califica por elementos, es porque técnicamente cuando yo digo, mira, yo sí tengo planes tácticos de negocio dentro de los modelos de operación, quiere decir que una empresa que es capaz de asignar y de demostrarme que tiene un plan táctico de negocio, quiere decir que su escala de madurez, estoy seguro, está por lo menos en un nivel 2 3 a una empresa que diga, no, nosotros sí somos bastante buenos en la formulación de planes, pero digo, bueno, muéstrame tu plan táctico de negocio. No existe. No hay un plan táctico de negocio. Ahora que los que hacemos auditoría siempre lo comprobamos. Es decir, cuál es la evidencia que garantiza la calificación que yo hago específicamente sobre una subpráctica, sobre una actividad, la presencia de alguno de estos componentes o elementos. ¿Sí? Aquí hay 80 tipologías de elementos clasificadas en los 4 ciclos y en 20 tipologías de componentes distintos, que son estructuras muy sofisticadas. ¿Y esto de dónde viene? De los modelos internacionales de gobierno, riesgo y cumplimiento. Eso que está puesto allí no es otra cosa que las referencias internacionales de los distintos componentes y elementos que una empresa debe tener para demostrar las capacidades de GRC, ¿no? Miren algo, por ejemplo, si yo pico acá monitoreo y mejora, mire que monitoreo y mejora aparecemos nosotros, programas de auditoría. Si pico programas de auditoría, el elemento me va a decir planes y programas de auditoría, planes y programas de aseguramiento de calidad de la auditoría, reportes de hallazgo y recomendaciones, planes y programas de auditoría externa y protocolos para la ejecución de los trabajos. ¿Qué quiere decir? En sí mismo, los productos que nosotros formulamos de auditoría interna hacen parte de toda la arquitectura de componentes y elementos que tiene la organización. ¿De acuerdo? O sea, aquí lo que estamos básicamente usando es la
estructura de componentes y elementos que propone la empresa que la vamos a usar. Porque, insisto, esto nosotros podemos recomendar, es que falta aquí un elemento. Es que este elemento de planes y programas de auditoría interna deberíamos abrirlo en 2, 3, 4 o 5, o hacer alguna recomendación en relación con lo que a nosotros nos compete, ¿no? Pero hay otros asuntos, como por ejemplo medios detectivos, que dicen medios detectivos, que hay en medios detectivos, canales de denuncia, encuestas y autoevaluaciones, reportes de supervisión, reportes de indicadores, que esto es lo que la empresa está generando en alguna parte de sus desarrollos y evaluaciones de los otros sistemas de gestión, de riesgos, de control, de cumplimiento, de desempeño, de gobierno corporativo, de lo que sea. Entonces, imagínense ustedes que la empresa ya tiene calificado los componentes, como esta es una arquitectura transversal, componentes y elementos es una arquitectura transversal a todo el ecosistema, porque todos lo usan de manera similar. Quiere decir que yo como auditoría puedo decir, muéstrame la madurez de todos los componentes y elementos de la organización, y ahí voy a tener una mirada, pues, tremendamente estratégica, porque puedo decir, por ejemplo, aquí en operación, que hay un ciclo en operación, entonces un ciclo de operación, y operación me va a decir, mira, es que arquitectura de procesos. Cuando yo miro arquitectura de procesos, ¿qué tenemos que tener en la arquitectura de procesos? Mapa de procesos, cadena de valor, estándares de modelamiento, protocolos de gestión, de calidad, en fin. Es altamente posible incorporar elementos, incorporar componentes o incorporar ciclos. Claro que sí, pero eso yo no lo gobierno. Yo como auditor no lo gobierno. Eso alguien en la organización lo tiene que gobernar. ¿Sí? Y alguien que le permite dar una directriz para que todos los sistemas se muevan con este esquema. La reflexión aquí es que pues es muy probable que nosotros en auditoría usemos algunos de esos componentes y elementos, como lo veremos, no todos, pero si estuviésemos hablando de la solución de riesgos va a usar todos aquellos componentes y elementos que evidencian la implementación operativa de un sistema de riesgos. Factores y condiciones de incertidumbre, los marcos de riesgo, los mapas de calor, las matrices de riesgos control, los planes de formulación de seguimiento y madurez de los riesgos, todos aquellos objetos propios de una solución de riesgos, los vamos a ver aquí en componentes y elementos. Lo mismo en control, ¿sí? Entonces, esta arquitectura de componentes y elementos, todas estas son transversales, pero específicamente esta de componentes y elementos tiene ese valor agregado hacia la auditoría. A nosotros, ¿qué nos corresponde en la asociación? Decir las prácticas y capacidades que vamos a desarrollar, a qué componentes y elementos van a abonar dentro de toda esta estructura que mostré, ¿sí? Y por último, capacidades y ejes. Esto es mucho más global que todos los anteriores, porque este sí es muy propio de toda la definición de la correlación que tienen las distintas soluciones de GRC. Ahorita comento una idea, no lo hago ahora para no generar confusión, pero viene lo siguiente. Nosotros en GRC siempre hemos usado este concepto de capacidades, que hay una capacidad de arquitectura, una capacidad de desempeño, a ver, y una capacidad de gobernanza. Si ustedes ven, cada capacidad tiene adentro unos ejes. Entonces, en arquitectura dice, están aplicativos, estrategia, información, organización, procesos y tecnología. Esto es técnicamente los dominios de arquitectura empresarial. Aquí no hay nada inventado, solo que este que se llama estrategia, organización y procesos configuran un dominio en arquitectura que se llama el dominio de negocio, información y data, y aplicativos y tecnología es otro dominio. Son 4 dominios de arquitectura que aquí lo vemos como ejes
¿Por qué lo vemos como ejes? Porque cada uno de esos casi que termina siendo un sistema de gestión independiente, ¿sí? Si miro desempeño, aquí están los 4 sistemas transversales del negocio. Desempeño, riesgo, control y cumplimiento, ¿sí? Estos 4 configuran casi que son la columna vertebral de la organización. Es decir, el desempeño, lograr los objetivos. El riesgo y el control, toda la exposición, todo el manejo y la gestión de la exposición a la incertidumbre. Y el cumplimiento, todo el tema de la conformidad normativa. ¿Sí? Y por último, la gobernanza, aquí van a entender más, porque si ustedes miran gobernanza, miren que aquí está auditoría. Nosotros, como tercera línea, está la segunda línea, que es supervisión, la primera línea, que es operación, y dirección y gobierno, que son los entes, gobierno corporativo es este, y dirección es pues el CEO y su equipo directivo. Entonces, ¿esto por qué es importante? Ustedes se preguntarán, bueno, pero nosotros qué tenemos que ver con estas capacidades y ejes. Primero, porque nosotros hacemos parte como auditoría de todo este andamiaje, ¿sí? Eso no se nos puede olvidar. Y segundo, porque todos estos ejes, van a ver algo interesante, tienen que ver con auditoría. Sí, todos tienen que ver con auditoría. Claro que sí. Yo puedo hacer auditoría sobre cualquiera de estos ejes, estrategia, información, aplicativos. Yo puedo hacer auditoría sobre el control, cumplimiento. Yo puedo hacer auditoría sobre gobierno corporativo. Entonces, en sí mismo, cada uno de estos ejes puede llegar a ser una planificación estratégica completa desde la auditoría. Por eso es un elemento que aparece acá y ya vamos a ver cómo se asocia. Aquí el punto que quiero que tengamos claro es que esto tampoco corresponde al auditor. Esto simplemente aquí es, vamos a usar como el parchís en el juego del parqués, cuáles son las piezas que voy a usar. Entonces quiero mostrar que vamos a usar estas 4 piezas, además de las dimensiones y los atributos, porque las necesitamos para articular muy bien nuestro modelo de auditoría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora en relación con eso que está puesto ahí? Dejar claro que, bueno, yo estoy configurando un modelo de auditoría, pero esto me parece muy sofisticado. Bueno, pues ahí tú verás si lo pones. Tú verás si en una empresa pones procesos de actividades y pones riesgos, capacidades. Aquí estamos configurando un modelo de auditoría pensando en una entidad muy sofisticada que tiene muchas soluciones, muchos sistemas de gestión y requiere esa información. Pero ya saben, estoy pensando en un trabajo de auditoría interna de una empresa muy sencilla. Uno diría, bueno, de pronto voy a quedarme solamente con las dimensiones y atributos y las prácticas y en otro proceso mucho más avanzado de mi organización voy creando las alineaciones y manejos que necesita. ¿Por qué? Porque de pronto es muy probable que en mi empresa yo no tengo ni componentes y elementos, no tengo capacidades y ejes, los riesgos son de una precariedad que asusta y si acaso tengo algo de procesos y actividades, pues ahí tienen la primera oportunidad de asesoramiento del auditor, es decir, mira, deberíamos tener una estructura de componentes y elementos y una estructura de capacidades y ejes. ¿Para qué? Para permitir que los ecosistemas de GRC funcionen de manera adecuada. Es que uno de los grandes problemas que las organizaciones tienen es que todo es un desastre, todo está entremezclado con todo, ¿sí? Y a veces nosotros en auditoría pues nos cuesta un trabajo enorme hacer una evaluación de un área o los procesos específicos porque no están configurados, no están documentados, no están medidos, no están analizados, no tienen indicadores, no tienen nada. Y la primera regla de oro es, pues, ordene la casa y cuando esté lo suficientemente ordenada, pues, intervenimos desde auditoría. Eso es hacer auditoría para decir, no, 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 no tenemos y no sirve, pues, realmente es un aspecto que implicaría una, un- un- una acción mucho más profunda.
desde la auditoría, más allá que simplemente es no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, y recomendación, debe tener. Eso no es nada, valor agregado cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Que es lo más interesante que quiero mostrar para que entiendan ustedes un poco más. Y me voy a lo siguiente. Déjenme a ver si aquí tengo un caso. En agregar, creo que sí. Entonces, voy a entrar por estándares y marcos y voy a usar nuestro famoso marco de ciberseguridad. Pónganle mucha atención a lo que van a ver ahora. ¿Sí? Me siguen acá en la norma de ciberseguridad. Esto no tiene nada nuevo porque esta fue la que cargamos, que tenía un tema y que tenía una práctica y que tenía una subpráctica y estrategia y objetivos de ciberseguridad. Voy a aplicar la primera. Ahí la ven con los requisitos. Eso no es nada nuevo porque ya lo vemos. Pero miren que a la derecha se despliegan justamente los elementos que acabo de mostrar. Componentes y elementos, dimensiones y atributos, capacidades y ejes y procesos y actividades. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio de configuración? El ejercicio consiste en poner cada subpráctica con los requisitos que tiene en el puesto que le toca dentro de toda la arquitectura de negocio. Y eso porque es un mágico, porque cuando yo la mida y cuando empiece a tener resultados y cuando establezca condiciones de causa, efecto, impacto, etcétera, la solución va a operar de manera inteligente. Ese es el gran valor agregado de hacer una buena configuración de modelos, ¿sí? Porque si no, voy a tener una lógica absolutamente reduccionista y es, si hay una desviación de la subpráctica, listo. ¿Y eso qué impacto produce? Pues bueno, no lo sé. Voy a mirar qué impacto produce. Si yo soy capaz de hacer el alineamiento, como les voy a mostrar, cuando yo califique o descalifique los requisitos y las subprácticas en el proceso de evaluación, automáticamente la solución me va a sacar todos los reportes que yo quiera. Cómo se impactan las capacidades, los ejes, los procesos, cuáles son los componentes y elementos que están absolutamente deficientes frente a lo que necesitamos, la solución me lo va a decir, ¿no? Pero para eso entonces necesitamos un ejercicio de configuración como el que está acá. Vamos a ver. Esta es una subpráctica de objetivo, de estrategia de objetivos de ciberseguridad, donde decía la auditoría interna debe evaluar si se establecen y actualizan periódicamente una estrategia y unos objetivos. Recuérdenlo, que eso lo cargamos la semana pasada y lo que hicimos fue poner los requisitos. Yo les dejé la tareita, pongan unos requisitos a ver si pueden jugar con estos alineamientos. Ahí queda abierta el tema porque esto es como montar en bicicleta. Si no me voy a la bicicleta y me voy de narices, no voy a ser capaz de dinamizar la funcionalidad que propone la solución. ¿Por qué? Te voy a poner a componentes y elementos. Yo ya aquí lo escogí, ¿no? Yo ya dije, mira, la auditoría interna debe evaluar si se establecen y actualizan periódicamente una estrategia, eso en qué componente y en qué elemento voy a demostrar que existe. Aquí lo vemos, mira, programas de auditoría y protocolos para la ejecución de los trabajos. ¿Qué quiere decir? Que habrá un elemento dentro de la arquitectura de negocio que se llama protocolo para la ejecución de los trabajos que va a demostrar la aplicación de esta práctica. Es lo mismo que les mostré hace un segundo cuando les señalaba el de las normas globales. ¿Cuál es la evidencia de la aplicación de esta subpráctica? Pues aquí está, solo que está estructurada. Pero aquí viene algo interesante. Yo pico acá y aquí hay un más a la derecha y abro. Aquí está toda la información que me permite seleccionar el componente y elemento a donde yo lo quiero asignar. Entonces, mira, aquí está todo lo que vimos hace un momento. Entonces, esto tiene que ver con el ciclo de intención, con el componente de contexto y capacidades, y el elemento que va a demostrar la ejecución de esta práctica se llama modelos de cultura organizacional y lo agrego. Listo, ahí apareció. Aquí apareció, mira, aquí lo vemos.
¿Ven? Quiere decir que esta práctica yo la voy a demostrar dentro de la arquitectura de objetos, componentes y elementos en esta primera. Es que el que está aquí, este fue el que acabamos de agregar. En un componente que se llama contexto y capacidades, y en un objeto que se llama modelos de cultura organizacional. Eso, pues no es cierto, porque nosotros eso no lo hacemos. Pero ¿quién sí lo hace? Las demás prácticas, de las demás soluciones, es lo interesante, ¿sí? A nosotros siempre los objetos nuestros siempre serán cosas relacionadas con programas de auditoría, lo que yo les mostré hace un rato, porque nosotros vamos a intervenir fundamentalmente es en el ciclo de monitoreo y mejora, porque es tercera línea, ¿sí? Para eso está, digamos, el tema de componentes y elementos. Ahora, ¿por qué lo necesitamos acá? Aquí lo necesitamos para demostrar la evidencia en materia de los niveles de calidad con los cuales interviene la auditoría. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver ahora en el mapa más adelante, yo puedo decir protocolos para la ejecución de los trabajos que tienen que demostrar. Tienen que demostrar la ejecución de la práctica 1, 2, 3, 4, 5. Por eso está puesto así. ¿Sí? Ahora, la solución, insisto, si yo lo pongo así, ya con esto yo puedo gestionar una auditoría. Yo no necesito ponerle componentes y elementos. Si quiero, se los pongo. La recomendación es, lo vamos a poner porque lo vamos a necesitar cuando hagamos el diagnóstico, porque cuando ya hagamos el diagnóstico de madurez va a preguntar, y esto existe, yo tengo que poner en la justificación que ya tengo un protocolo mediante el cual yo garantizo que esa práctica la estoy ejecutando. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? ¿O hay inquietudes? Una pregunta, ¿esos procedimientos, los componentes y demás vienen precargados o hay que alimentarlo con lo que tiene la administración? Ahora bien, y si no tienen nada, como suelen pasar la mayoría de de las empresas de este lado del mundo, ¿qué pasa? Pues ambas respuestas son válidas, digamos. Ustedes pueden usar la solución precargada con todos los componentes y elementos que hay ahí, que a veces es más fácil quitar, poner, bajar y subir. ¿Sí? Yo lo puedo usar como auditoría. Lo que pasa es que eso no quiere decir que la empresa lo tenga que tener. Es decir, de hecho, te advierto, muchas empresas ni siquiera lo tienen. Todos estos temas que tienen que ver con los objetos y elementos que lo tienen todos los sistemas de gestión, es lo más desordenado que una organización pueda llegar a tener. Yo Y puedo de hecho, fácilmente establecer el grado de madurez de una empresa en función de lo que la empresa demuestra que tiene, ¿no? Por ejemplo, es que nosotros somos muy buenos haciendo estrategia. Y digo, bueno, muéstrame una declaración de la misión y la visión. ¿La tienes? No la tienes. O sí la tienes, pero ¿de cuánto va? Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Es sí, absolutamente evidente que eso no funciona. O sea, eso está out. El sí, auditor de hecho, fácilmente si puede ocupas decir todos ahí, estos precargados como un checklist y venís eso. recorriendo la empresa y vas y te das cuenta que esto que debería tener no lo tiene, ahí tenés tus primeros informes ya. Claro, o sea, solamente con la auditoría, eso va a estar más adelante, porque recuerden que en el pasado nosotros hicimos un diagnóstico de capacidades organizacionales. ¿Recuerdan? Tal vez en alguna sesión lo vimos. Ese diagnóstico es un diagnóstico técnicamente de componentes y elementos. Por esa razón se usa en auditoría antes que el diagnóstico de componentes y elementos. Acordate, Néstor, que se hace antes es para tratar de entender qué tiene y qué no tiene. Pero ese que tiene y que no tiene es justamente aquí de componentes y elementos. Pero ese diagnóstico, quisiera hablar de ese más adelante cuando estemos hablando de evaluación y reportes, porque yo lo traigo. Cuando hago ese diagnóstico es que me doy cuenta que la empresa qué tan buena o mala es. Ahora, ¿por qué es tan importante el diagnóstico de componentes y elementos? Porque es lo que muestra cómo es tu situación en la organización. Y yo puedo
echarme un cuento y una narrativa de que somos el número uno y tal cosa, pero simplemente mira esos 80 elementos cuáles tiene. Tienes mapas de riesgos, tienes estrategias, tienes indicadores, tienes programas de auditoría, tienes modelos de planificación, tienes planes estratégicos, tienes programas de formación y entrenamiento, tienes planes de continuidad, en fin. Si una empresa es capaz de decirme que tiene todo eso, estoy absolutamente convencido que sus niveles de madurez son por lo menos mejores que a una empresa que no tiene nada de eso, ¿sí? Porque esas son las evidencias que comprueban ello, ¿no? Entonces, esta definición de componentes y elementos aquí está hecha para eso, para que lo tengamos claro. ¿Listo? La lectura es, yo leo la subpráctica y digo, bueno, ¿y eso dónde el auditor puede demostrar que lo tiene? Para nosotros es muy fácil porque nosotros no tenemos que escarbar mucho, nosotros siempre vamos a tener que usar programas de auditoría, protocolos de ejecución, en fin, para la organización y otros sistemas es más templado porque allá son muchos, por ejemplo, estoy hablando del sistema de gestión de riesgos, pues cuáles son los componentes y elementos que tienen que ver con riesgos. Si estoy hablando de control, cuáles son los componentes y elementos que tienen que ver con control, y estoy hablando de cumplimiento, cuáles son los componentes y elementos que tienen que ver con cumplimiento. Si es muy lejos, las políticas y los procedimientos son de arquitectura de cumplimiento, ¿sí? Y así voy llenando, digamos, esa configuración de componentes y elementos como está puesta aquí, ¿de acuerdo? Ahora, dimensiones y atributos. Miren que esta subpráctica yo le alineo una dimensión y un atributo. Eso ya ustedes lo conocen. ¿Se acuerdan? Estas dimensiones y atributos que aparecen acá son las dimensiones y atributos que nosotros creamos. Mira las dimensiones que creamos, las que vienen de las normas globales de auditoría. Y cada dimensión, a su vez, tiene sus propios atributos. Aquí los vemos. Pero ¿por qué es interesante? Miren que yo les comenté en su momento que la dimensión menos desarrollada se llamaba la dimensión de propósitos de la auditoría, porque es la dimensión que no tenía absolutamente normas y requisitos, ¿no? Aquí vemos que propósito de auditoría ya se empezó a llenar con un atributo que se llama procesos de gobierno, gestión de riesgo y control, porque la subpráctica, eso es lo que ordena. La subpráctica dice la auditoría debe evaluar si se establecen y actualizan periódicamente una estrategia y unos objetivos. Quiere decir que cuando los mida, ¿en qué dimensión y atributos estoy abonando o sumando lo que estoy haciendo? En una dimensión que se llama propósito de la auditoría, procesos de gobierno, gestión de riesgo y control. ¿Qué es lo que de aquí se deriva? Que yo voy a encontrar que la madurez de esta dimensión que se llama propósito de auditoría y concretamente los atributos que se plantearon en su momento, que son, miremoslos acá, capacidades de servicio al interés público, logro de los objetivos organizacionales, reputación y credibilidad y toma de decisiones. Aquí hay otra que no alcanzo a ver. Esas yo las agrego en función de las prácticas que voy a ejecutar. Aquí está el alineamiento. Y ahorita les muestro en el mapa cómo se ve el tema. Lo que quiero es que vayan teniendo claro lo que es la asignación o la configuración de la asociación, todas las asociaciones que puede tener una subpráctica con sus requisitos, porque los vamos a usar en toda la ejecución a lo largo de los planes de auditoría y otros temas que vamos a manejar. Aparece el de capacidades y ejes, que entonces capacidades y ejes, ¿qué rol tiene? Entonces, ¿para qué sirve capacidades y ejes? A ver si también soy exitoso con la explicación. Recuerden que la auditoría es una subsistema más de los otros que la organización tiene. Entonces, ¿para qué yo uso esta? Para decirle a otras soluciones
que se pongan pilas porque yo voy a hacer ese trabajo y ese trabajo va a tocar el tema. Aquí, por ejemplo, marqué proceso. Es decir, esta práctica dice, la auditoría interna debe evaluar si se establece, ¿qué? Si se establece y actualizan periódicamente políticas y procedimientos relacionados con la ciberseguridad. Eso lo va a hacer la auditoría. ¿Para qué uso capacidades y ejes? Para informarle a procesos. Digo, procesos necesita de esto. O sea, nosotros vamos a evaluar políticas y procedimientos y sobre qué solución o sistemas que vamos a intervenir, esta de capacidades y ejes que se llama procesos. Si yo mostrase la anterior, mira que la anterior se refiere a una que se llama gobierno y tecnología. ¿Por qué? Porque la subpráctica dice, la auditoría interna debe evaluar si se establecen y actualizan una estrategia y unos objetivos formales de ciberseguridad. El que hizo este alineamiento dijo, yo necesito entonces que en gobierno tengan claro que nosotros vamos a hacer la evaluación de la estrategia y en tecnología por todas las condiciones, mecanismos y herramientas que se harán preciso en materia del desarrollo de esta práctica de ciberseguridad. ¿Sí soy claro en esto? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque así como yo les digo a las demás soluciones, las otras soluciones me dicen a mí yo qué tengo que hacer. Entonces, eso me permite mostrarles esto que les quiero mostrar. Miren que aquí en marco internacional, si ven que en marco internacional hay otros que no hemos analizado, ¿sí me siguen allí? Mira, estándares de reporte global. ¿Yo por qué tengo estándares de reporte global? Yo tengo estándares de reporte global, voy a picar estándares de reporte global y miro qué marcaron allí. Recomendaciones adicionales y hay una subpráctica que alguien marcó de GRI, es el modelo de GRI, ¿sí? Y marcó esta subpráctica y dijo, en la estándar de GRI, dice, establecer y mantener la función de la auditoría interna como parte de los procesos de gestión de riesgos para mejorar la credibilidad de los informes de sostenibilidad, apoyando la evaluación de los controles internos aplicados a las operaciones de la organización. ¿Esa la escogimos nosotros? No. Esa no la pudimos haber escogido nosotros porque nosotros no tenemos nada que ver con el marco GRI. Es decir, sí tenemos que ver, pero la responsabilidad del marco GRI es un marco de la organización que ella tiene que aplicar, la organización como conjunto. Solo que en el marco de la organización hay un pedacito que tiene que ver con auditoría. Entonces, por allá, el que evaluó esta práctica fue y marcó esta práctica y marcó allá en capacidades y ejes que esto era auditoría. Y ¡pin! La solución nos la trajo acá. Y nos dijo, señor auditor, cuando usted evalúe las normas internacionales, no se olvide que aquí en GRI le están reclamando esto que aparece en la descripción, establecer y mantener la función de la auditoría como parte de los procesos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el auditor? Lo que yo puse acá. ¿Qué haría entonces la auditoría? Le puse unos requisitos. Entonces, la auditoría interna debe establecer y considerar la forma en que la organización identifica y evalúa los riesgos significativos. La auditoría interna debe comprender los principios, modelos y metodologías. Es decir, yo la tomé para empezar a gestionarla. ¿Cómo? Como las otras normas que voy a usar. Aquí estamos hablando de requisitos temáticos de ciberseguridad y la de las normas globales que aparece por aquí arriba y la de las normas globales, pero todas esas otras que ustedes ven acá, es que alguien por allá en las otras soluciones me la marcó. Es más, mira, aquí está COSO. Si yo pongo COSO, ¿COSO es una responsabilidad de la auditoría? No, nosotros tenemos que evaluar el sistema de control, pero la responsabilidad del sistema de control es una responsabilidad de la organización. Pero entonces, ¿por qué me apareció aquí COSO? Es porque ahí en ambiente de control y en la práctica de independencia de la dirección, alguien dijo, esto nos toca hacerle una señal al auditor porque él tiene que intervenir acá. Y entonces nos marcaron esta supervisión sobre el entorno de control. Y la subpráctica, ¿qué dice? Mira,
Aquí está la lectura de COSO 3, en ambiente de control. Lo que dice COSO, dice, la Junta Directiva conserva la responsabilidad de supervisión del diseño, implementación y conducción del control interno de la administración mediante el establecimiento de integridad y valores éticos estructurados, en fin. ¿Por qué nos marca a nosotros en la auditoría? Porque nosotros somos los que apoyamos desde la tercera línea el aseguramiento, por lo cual hacemos todo el ejercicio de supervisión, diseño, implementación y conducción de control interno. Aquí, esto seguramente lo vio, fue gobierno corporativo. Gobierno corporativo nos está diciendo, señor auditor, tenga en cuenta que usted esto lo tiene que hacer. Esto lo tiene que poner en su modelo de auditoría. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me llega acá, me llega como si fuera otra subpráctica adicional a las que yo ya escogí. El auditor, recuerden que él escogió la subpráctica, desarrollamos las subprácticas de ciberseguridad y de normas globales porque eran propios de nuestra jurisdicción, de nuestra responsabilidad, de nuestras tareas. Pero es que no son las únicas. O sea, todos los marcos internacionales, todas las normas ISO, todas las resoluciones prácticas, sin excepción, le ponen tareas a los auditores. Entonces, esta categoría de capacidades y ejes que ven ustedes acá está hecha para que las otras soluciones nos den la señal de que nosotros tenemos que intervenir, pero así como las otras soluciones lo hacen, nosotros también tenemos que hacerlas con los demás. Esa es la razón por la cual aquí vamos a donde estábamos. Esa es la razón por la cual cuando yo estoy aquí en requisitos temáticos de ciberseguridad, si ven, esta es una subpráctica propia nuestra, cualquiera de estas. Esta es propia nuestra, pero cuando yo estoy haciendo la configuración de esa subpráctica, le estoy mandando a gobierno corporativo esto. Le estoy diciendo, nosotros vamos a evaluar desde el punto de vista de aseguramiento que en materia de ciberseguridad necesitamos tener una estrategia. ¿Qué quiere decir? Que si gobierno corporativo, que es allá otra solución, gobierno corporativo, cuando vea en sus estándares y marcos qué va a hacer, él va a encontrar esta práctica que le mandó la auditoría. ¿Sí? Él la va a leer así, como la estamos leyendo nosotros. Él va a leer tal cual esto. La auditoría interna debe evaluar si se establecen y actualizan periódicamente una estrategia. Entonces, es la junta directiva. ¿Qué va a leer? Es decir, wow, la auditoría interna va a evaluar una estrategia y unos objetivos. Entonces, ¿él qué va a hacer? ¿Sí? Y va a pasar algo muy interesante. Y es que normalmente ocurre que en la solución de gobierno corporativo esta práctica se va a tener que evaluar, se va a tener que configurar, se va a tener que gestionar. De manera que cuando yo hago la evaluación, no es una evaluación base cero, porque técnicamente yo voy a saber, gobierno corporativo, qué hizo con la práctica, qué yo voy a hacer, qué yo voy a evaluar. Ahora, ¿cuándo lo voy a evaluar? No lo sé. Lo voy a evaluar este año, el año próximo, dentro de 2 años, dentro de 15. Yo no lo sé, pero ya quedó notificado el gobierno corporativo de que esto es una práctica que la auditoría va a llevar a cabo. ¿Sí? Recuerden que nosotros no intervenimos como James Bond. Es decir, levanten la mano todos. No. Técnicamente estamos haciendo un valor agregado a toda la organización y un valor agregado a la organización es, pues mira, nosotros necesitamos en ciberseguridad por lo menos tener una estrategia y unos objetivos formales de ciberseguridad porque lo vamos a evaluar. ¿Le estoy diciendo a quién? Al gobierno corporativo, lo que estoy señalando acá. ¿A quién le va a llegar? Y le va a llegar también al señor de tecnología, mira. Al señor de tecnología le va a llegar ese mensaje de que la auditoría interna va a hacer una evaluación de cualquier cosa, del tema ahí de estrategia. Si yo miro cualquiera, por ejemplo, funciones y responsabilidades de ciberseguridad, entonces funciones de ciberseguridad y miro capacidades y ejes, aquí le mandamos un mensaje al eje de organización, que es otra solución. Allá va ese eje de organización que está. Ya tendremos oportunidad de revisar un poco, pero allá va, ¿qué hay? Roles, funciones, manuales, descripciones,
rendiciones de cuentas, indicadores de desempeño, todo lo que quieran, ¿sí? Ahí yo les mandé el mensaje diciendo, auditoría va a intervenir para verificar las funciones y responsabilidades que respaldan los objetivos de ciberseguridad, tal cual, que es lo que vamos a hacer. Allá lo reciben en capacidades y ejes. Entonces es un asunto corresponsal. Nosotros le informamos a las demás soluciones como capacidades y ejes y ellos nos informan hacia acá lo que deben hacer, ¿sí? Ustedes van a decir, no, pero de aquí a que esto ocurra, ¿eso cuándo va a pasar? Pues no es tan difícil. ¿Por qué? Porque la única manera que yo puedo usar la solución de manera integral es que todas estas soluciones, todas las que vimos, entran en acción, gobierno, procesos. ¿Cómo entran en acción? Con sus propios marcos. Marco de gobierno corporativo, pues con las estructuras de sus marcos. Riesgos con las estructuras de sus riesgos. Control con las estructuras de costo de los demás. Y eso yo lo estoy considerando porque se me ocurre, no, es porque lo establecen claramente las normas globales de auditoría. Usted no puede hacer una evaluación de un proceso de gobierno, gestión y control de la organización, gestión de riesgos y control de la organización sin entender cómo es que funciona el proceso en su organización, ¿no? Y la forma de hacerlo, si miran ustedes el principio 9, es verificando cómo es que el marco de gobierno corporativo se introduce y opera, cómo es el marco de gestión de riesgos se introduce y opera. Entonces, todo esto que estamos viendo acá es habilitar a la solución de auditoría los mecanismos suficientes para que recuérdenlo, yo necesito todo el universo de auditoría. Y el universo de auditoría no son, cuidado, las normas globales, como vimos acá, las normas globales de auditoría y los requisitos de ciberseguridad, no. Mira, aquí yo tengo principios de gobierno corporativo también. ¿Esto quién me lo marcó? Gobierno, seguramente. ¿Y entonces qué tienen? Divulgación de información y transparencia. Entonces ahí hay una práctica que se llama responsabilidad de los auditores. Mira eso. Y hay dos, una que se llama capacidad del auditor interno y debida diligencia de auditores internos. La primera, ¿qué dice ahí? Dice, un auditor independiente, competente y cualificado, estos principios de gobierno corporativo es OCDE G20 como marco internacional, que le está diciendo a la organización que el auditor independiente, competente y cualificado debe llevar a cabo una auditoría anual externa con arreglo a normas de auditoría ética e independencia reconocidos internacionalmente con el fin de ofrecer, bla, 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 lo que quieran. Es decir, allá en gobierno corporativo encontraron esta subpráctica y me la mandaron para acá, ¿sí? Yo aquí lo único que hice, o el equipo aquí lo único que hizo es, bueno, si esto es, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Como auditores internos, me están diciendo, esto usted lo tiene que hacer. Tiene que ser consciente de que esto lo tiene que garantizar. ¿Para qué? Para validar las normas de gobierno corporativo, porque se lo vamos a preguntar. Aquí está además el principio 4, esos deberes y responsabilidades de las juntas directivas, porque es una responsabilidad de la junta, ¿sí? A la junta directiva le están diciendo esto. Entonces la junta directiva me está mandando ese mensaje o este requisito o esta subpráctica para que yo la desarrolle en el contexto de mi modelo de madurez, de mi modelo de auditoría, perdón, ¿sí? Y aquí yo pongo la subpráctica, yo la alineo como cualquier otra subpráctica. Es la razón por la cual aquí vemos tantos marcos con responsabilidades para la auditoría. No es que el auditor se puso a buscar, voy a mirar en ISO 31000 qué me toca hacer. No, eso ¿quién lo hizo? En este ISO 31000 lo hizo el área de riesgos. Entonces allá marcaron marco de referencia, práctica, liderazgo. Miremos solo por curiosidad, riesgos en el contexto de la organización. Y ahí dice, frecuentemente se espera o se requiere que los órganos de supervisión se aseguren de que los riesgos sean apropiados en el contexto de los objetivos de la organización. Eso lo dice quien la hizo 31000. ¿Y por qué no la mandaron para acá? No la mandaron para acá porque están diciendo que nosotros como órgano de supervisión, que lo somos,
que manejamos la tercera línea, tenemos que garantizar que todo nuestro trabajo tenga lo que están señalando ahí. Entonces yo simplemente esta subpráctica la alineo como las otras con los requisitos que tengo que aplicar. Entonces, ¿por qué la importancia de capacidades y ejes? Porque así como yo les señalo a las demás soluciones, qué es lo que yo en auditoría requiero de ellos. ¿Qué digo requiero? Es si hay una práctica que dice voy a evaluar las políticas de riesgos, por ejemplo, pues lo mínimo que tengo que decir es a riesgos, a la solución de riesgos. Mira, vamos a evaluar sus políticas. No sé cuándo, pero las políticas de riesgo las vamos a evaluar. Entonces, allá él recibió a decir, el auditor va a hacer evaluación de las políticas de riesgos. ¿No? Yo no sé cuándo las hará, pero eso es un ejercicio de generación de valor enorme en materia de las definiciones prácticas mínimas que la auditoría tiene que garantizar en materia de aseguramiento, pues lo mínimo que le estoy diciendo es, váyase, esto necesitamos que exista en la organización, que alguien lo prepare, que alguien lo estructure. Y si no, pues cuando yo haga la evaluación, yo quiero saber si usted lo midió en su madurez, si usted lo ha considerado en sus modelos de riesgos. ¿No? Esa es la razón por la cual la solución opera aquí de manera corresponsal. Nosotros mandamos prácticas para allá, sus prácticas para allá, con mensajes de que es nuestra responsabilidad porque salió en un marco de auditoría, pero ellos también nos mandan para acá las grandes responsabilidades que tenemos que aplicar. Esto no se los había mostrado antes porque si no, no me habían entendido, pero ahora seguramente que sí, porque ya entenderán entonces por qué hay dentro de la subpráctica la posibilidad de que yo pueda alinear yo puedo alinear una capacidad y un eje, ¿sí? Esta capacidad y eje, pues aquí me permite escoger a quién se la voy a poner o a ninguno. ¿Por qué? Porque aquí hay algunas subprácticas que son propias nuestras, recuérdenlo, si yo busco una de nuestras normas globales, las normas globales de auditoría, estas normas globales de auditoría, si hay una que se llama demostración de integridad, pues esa es una práctica nuestra. Muy seguramente esto pues no se la asigna a nadie porque, o no le informa a nadie, porque es nuestra. Entonces vamos a ver aquí, valentía profesional. Entonces, mira, esa no tiene capacidad de eje porque es nuestra. O sea, yo no tengo que contar a nadie que lo voy a hacer. O si lo quiero contar, lo podría señalar, pero es que esa yo no la marco porque no sé qué capacidad es. Componentes y elementos están los programas de formación y educación. Mira, en los programas de formación y educación yo tengo que demostrar todos los ejercicios que se hacen. Ahora, ¿esto de dónde sale? También de las normas globales. En las normas globales dicen, ¿cómo se demuestra la valentía profesional? Y él dice, muéstrame cursos de capacitación y entrenamiento donde se garantice que los auditores han tenido cursos de formación en materia de liderazgo y yo qué sé, todos estos temas blandos de soft skills que son importantes, aquí quedarían básicamente referenciados. Es decir, regla de oro. Todas las subprácticas, por definición, todas, sin excepción, se esperaría que tuviesen un componente y un elemento que demuestra su ejecución. Aquí, por ejemplo, puede ser encuesta y evaluación. Es una encuesta y una autoevaluación que demuestra que nosotros sí hemos hecho la garantía de comunicación, de la formación para que los auditores se comuniquen de manera honesta y tengan en cuenta las consideraciones críticas o difíciles que tiene que manejar ante los cuerpos directivos. La valentía no es otra cosa que es la capacidad de decir lo que tiene que decir a quien se lo tiene que decir en las condiciones que se lo tiene que decir. ¿Sí? Pues eso no nada tiene que ver con falta de respeto, ni mucho menos, pero justamente la valentía es el enfrentamiento de situaciones críticas que en la auditoría vamos a tener que manejar en ciertas condiciones. Entonces no es suficiente con que yo diga, no, yo sí lo hice y está muy bien. No, componente de elemento es compruébamelo.
Veremos en los diagnósticos que allá dice encuestas y evaluaciones, dirá, se hizo la encuesta en el periodo tal, la autoevaluación de la fecha tal, es un poco la garantía de que en efecto esa subpráctica es tan efectiva como lo vimos, ¿sí? Por último, la de procesos y actividades, aquí está procesos y actividades. Esta también es muy sencilla de manejar. Tiene, digamos, una connotación un tanto distinta a las otras y es a los otros criterios y voy a explicarlo por acá. Voy a tomarnos una de estas que tiene que ver más con proceso. Entonces, voy a pegármele aquí a alguna de estas subprácticas. Esa subpráctica dice, los auditores internos deben comunicar los objetivos, el alcance y el cronograma de trabajo a la dirección. Las modificaciones posteriores deben ser comunicadas oportunamente a la dirección general, a la dirección gerencia, dirección ejecutiva, digamos. Entonces, ¿para qué sirve procesos y actividades? Procesos y actividades es ya lo vimos, es la arquitectura completa de toda la organización. Entonces, yo lo que quiero aquí mostrar es esto. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a decir, consideremos esto. Vamos a ver que hay una empresa que no va a aplicar las normas globales de auditoría interna. No es preciso, no lo va a hacer. No tiene las normas globales ni le interesa ponerlas en ejecución con el nivel de detalle que se necesita, ¿no? En esas empresas, ¿cómo mediríamos la madurez entonces de la función de la auditoría con sus procesos y actividades? Entonces ahí lo que suele ocurrir es que cuando yo digo acá, esa práctica, los auditores deben comunicarse, deben comunicar los objetivos en dónde la voy a poner. Entonces aquí, si yo pico acá, ¿será que no estoy en agregar? Déjame ver, aquí en agregar, que no me dejó marcarla. Pero un segundo. Normas globales de auditoría. Planificación. Aquí, planificación de los trabajos. Comunicación. Y cualquiera de estos, comunicación. A ver si me la deja marcar. Sí, me lo deja marcar, mira. Entonces aquí yo tengo que marcar un proceso. Dice, esta subpráctica no cuenta con actividades relacionadas. Es posible, pero yo sí quiero establecer dentro de la estructura de procesos y actividades que hace la auditoría, porque va a ser el nivel de madurez, es por procesos y actividades. Entonces, cada subpráctica yo se la alineo a nuestro proceso. Entonces, aquí hay uno que se llama gestión de evaluación y seguimiento, y aquí está nuestro proceso de auditoría interna, y aquí están nuestros subprocesos, que son los que aplicamos. Comunicación de reportes, ejecución del plan de trabajo, evaluación. Entonces yo marco, esta subpráctica es como si todo lo que va a hacer la auditoría, yo lo veo recogido en las distintas actividades que voy a hacer. Eso es otra opción, otra configuración que me permite el modelo, es que yo puedo hacer una lectura de la auditoría interna desde el punto de vista de las actividades de su proceso. ¿Por qué es importante? Porque lo he visto en algunas auditorías que los modelos de madurez no se miden por sus prácticas, sino se miden por actividades y procesos que llevan a cabo. Entonces, esto es para asegurar que sin perjuicio de que yo aplique la subpráctica, pueda hacer el alineamiento de las subprocesos o actividades donde los voy a recoger. Entonces aquí, Jason, esto no me lo agregó. Es que me faltaba la actividad, ¿no? Perdón. Comunicación de reportes, entonces informe preliminar, voy a ponerlo acá. Listo, ahora sí. Entonces ahí quedó el macroproceso. Entonces esta subpráctica la que sea va a quedar atada a alguna de nuestras actividades de proceso de auditoría que se llama
el macroproceso de gestión de evaluación y seguimiento, el proceso de gestión de auditoría interna, el subproceso de comunicación y reportes, y va a quedar una actividad que se llama informe preliminar y final. ¿Por qué es relevante esto? Porque yo podría entonces hacer una lectura de la estrategia o de la gestión de la auditoría, no a partir de las prácticas que me están señalando mis responsabilidades. ¿Por qué? Porque es muy probable que en mi organización yo no tengo muchas prácticas, tengo 3, 4, 5, porque o bien no aplico las normas globales, o las normas globales utilizo una parte, en fin. Esto está hecho es para asegurar que todas las, sin excepción, todas las actividades y procesos que hacen auditoría debe ser una vista suficientemente clara de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cuándo lo estoy haciendo, y para eso estoy, digamos, haciendo esta alineación acá. Entonces, para ir concluyendo hasta acá, que es muy importante. En el modelo, yo parto desde las subprácticas y de aquellas subprácticas que son propias de mi responsabilidad. ¿Cuáles? Las normas globales de auditoría interna, las normas de ciberseguridad. Es que en mi país hay una norma específica para la gestión de la auditoría interna, que es que aquí están los requisitos específicos en materia de lo que tiene que hacer el auditor para el riesgo de fraude, para el riesgo de prevención del lavado de activos, para el riesgo de lo que sea. Ese es el universo normativo que está al alcance de los auditores. Entonces el modelo te permite, la auditoría, te permite traer las distintas prácticas que el auditor gobierna y las pone. Entonces él trae primero esa definición de las prácticas propias de los marcos reglamentarios que afectan su función. Más, ahí vamos armando una ecuación, más que, más todas las normas y prácticas de los demás marcos internacionales, locales, que no son pocos, que afectan a la organización donde, sin excepción, se los puedo asegurar, le ponen muchas responsabilidades a los auditores internos. Siempre. Si usted ve cualquier norma ISO, va a encontrar una responsabilidad donde diga los auditores cómo tienen que intervenir. Si usted está hablando de una norma de control, cualquier acoso, SOX, etcétera, ahí va a encontrar un capítulo donde dice qué tiene que hacer el auditor interno. Si usted va a mirar la norma de gobierno corporativo, sin excepción, va a encontrar qué tiene que hacer el auditor interno. Entonces, esos marcos le asignan al auditor interno esas responsabilidades y entonces yo los traigo aquí dentro del modelo. Ustedes estarán pensando, sí, pero es que una empresa no opera así. O sea, ¿yo cómo hago para que la junta directiva me marque, me señale o me diga? ¿O cómo yo hago para que el área de riesgos me marque, me señale o me diga? Yo estoy pensando, estoy pensando aquí cómo opera la solución, no cómo opera la empresa. ¿Sí? O sea, esto es lo mínimo que requiere la solución para operar. Entonces ustedes pensarán, decir, bueno, el primer estado de madurez de poner en práctica la solución es que me va a tocar a mí ponerme en la tarea de mirar qué otros marcos, digo a mí como auditor, ¿sí? Me va a tocar ponerme en la tarea de buscar qué referencias o de marcos, de otros marcos distintos a los propios de auditoría interna, le asignan responsabilidades a los auditores para traerlo para acá. ¿Toca hacerlo? Toca hacerlo. ¿Sí? En un contexto de mayor madurez, ya podríamos decir que no, es que usted tiene que hacer evaluaciones de madurez de gobierno corporativo y usted tiene que hacer las evaluaciones de control. ¿Y cuáles son los referentes que usa? Pues por las prácticas y los requisitos que de manera internacional le señalan a su empresa, o las normas locales que le señalan a su empresa, o las normas internas que le definen responsabilidades concretas en la empresa. Lo único que estamos haciendo aquí es, ¿cuáles de todo ese universo le asignan responsabilidades a auditoría? Porque yo tengo que traerlo al modelo y ponerlo acá. Insisto, no, yo no puedo hacer un modelo de auditoría solamente con las normas globales de auditoría y con las normas de ciberseguridad. No, eso es en silla de ruedas. Yo necesito un modelo, insisto, que tenga la posibilidad de mostrar todo el universo
de requerimientos que afectan la función y el servicio de la auditoría. Por eso es que insisto que el modelo de auditoría en sí mismo es tremendo producto. Solamente la definición de modelo de auditoría en sí misma es un producto muy estructural para las definiciones mínimas que en la auditoría vamos a tener que hacer. Sí, esa es la primera consideración. Teniendo clara la subpráctica, entonces por otro lado ya configuro las dimensiones de atributos. Eso es más sencillo porque eso lo hace el mismo auditor. Y entonces cuando yo ya tengo el universo suficientemente claro con las fronteras y los contextos de qué es lo mínimo que tiene que aplicar el auditor, ahora sí me voy y hago las asociaciones que yo necesito. Esas asociaciones, por lo menos las variables mínimas que usted podría usar, son las que están puestas acá, si lo quiere usar o no. O sea, no es necesariamente obligado. Yo puedo operar ya el modelo y hacer los diagnósticos sin asignar nada de esto, ni componentes, ni dimensiones, ni capacidades, ni nada de esto. Yo me voy con esto hasta el final. Solo que la limitación que se produce en el origen se transporta a la eficiencia al final, en los informes, en las estrategias y los resultados. Es porque allá vamos a aplicar no enfoques holísticos como los que propone George Max, sino enfoques totalmente reduccionistas. Es decir, usted miró esa práctica de los auditores internos se comunican o no se comunican de forma eficaz. Sí, no, y esta es la evidencia, punto. Pero ¿eso qué impacto produce? Yo no lo sé, porque nunca se lo dije a la solución. Pero si yo le digo a la solución, esto va a generar un impacto en la madurez de la dimensión de propósito de auditoría. Esto va a generar un impacto en los procesos que tienen que ver con, esto va a generar un impacto en la capacidad de las estructuras organizacionales que tiene la empresa o en las habilidades del personal o el relacionamiento de los procesos. Yo qué sé, si yo soy capaz de hacer esta configuración está hecha justamente para hacer de la solución un modelo suficientemente inteligente. Esa es la diferencia entre George Mas, como se plantea en estas consideraciones, y otras soluciones que son absolutamente puntuales. Sí, no, pues ahí está el hallazgo y ahí está el problema y entonces voy a ponerle un plan de acción y le hago el seguimiento y voy a ver cómo se gestiona. Eso lo dice cualquier solución. Pero impactos, transversalidades, efectos en consideraciones de junta directiva o efectos en temas operacionales o toda esa serie de, digamos, transversalidades propios de los sistemas holísticos, eso en ninguna parte se puede ver. Esa es la razón por la cual el esfuerzo que está puesto aquí de ponga componentes y elementos, a dónde le está pegando, ponga dimensiones y atributos, con qué estructura de madurez se la está jugando, capacidades y ejes, es decir, a dónde va a llegar usted en materia de la evaluación, ¿sí? Y procesos y actividades es cómo esa subpráctica que usted va a llevar a cabo altera o induce la arquitectura de procesos que tenemos en la organización, ¿sí? Puede ser que estos temas de componentes y elementos, puede ser, no, así es, salvo estas dimensiones y atributos, pero los demás, componentes y elementos, capacidades y ejes, procesos y actividades, no lo vamos a administrar nosotros, lo va a administrar alguien en la organización, que no somos nosotros. Nosotros administramos nuestra práctica, la madurez y, si acaso, las dimensiones y atributos para demostrar la situación que estamos teniendo en materia de la funcionalidad de sus prácticas, como las estamos manejando. ¿De acuerdo? Y por último, que me parece importante, y creo que aquí está, es algo interesante, que es esto. Bueno, riesgos no lo usamos porque riesgos no se usa acá. Riesgo lo vamos a usar acá en el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver la próxima semana cuando nosotros diagnosticamos el riesgo, cuando diagnosticamos la subpráctica, empiezan a salir cosas muy interesantes. Y es, ¿la práctica tiene brecha o no tiene brecha? ¿La práctica tiene riesgo o no tiene riesgo? ¿Sí? Y eso, brecha, riesgo, en fin, son conceptos que de la auditoría se transportan acá, desde la auditoría. Pero va a pasar con los demás sistemas. Pasa con control, con cumplimiento, con
En fin, las distintas, yo no sé si aquí tenemos algo de eso, creo que no. Por ejemplo, aquí en las brechas, la solución es capaz de traer las brechas de todos los sistemas, mira, de auditoría, de control, de cumplimiento, de todos los sistemas, de toda la organización me los trae. ¿Qué aporto yo? Las brechas de auditoría, que son las que yo aporto, pero el resto no. ¿Sí? Es tremendamente potente. O sea, yo le pongo reglas a los demás, pero lo menos que tengo que hacer es yo cumplirlas. ¿Sí? Por eso aquí cuando yo digo es que en el modelo tengo que configurar que yo, lo que yo voy a hacer también le voy a asociar una capacidad, un eje, un componente, etcétera, es porque estoy entrando dentro de la arquitectura del ecosistema organizacional. Cuando yo digo, mira, yo contribuyo con estos componentes y elementos. Ah, bueno, yo contribuyo haciendo esto, pero me voy a relacionar con la capacidad, el eje y tal cosa, y me voy a relacionar con estos procesos y actividades. Es decir, los otros, imagínense que hay alguien que está gestionando los procesos, hay alguien que está gestionando el gobierno corporativo, hay alguien que está gestionando riesgos, hay alguien que está gestionando cumplimiento, hay alguien que está gestionando la estrategia, hay alguien que está gestionando la tecnología. Todos ellos están pensando igual que yo, solo que ese igual que yo son otros contextos, otros universos, otros enfoques, otras responsabilidades distintas a las que tenemos nosotros como auditoría interna. ¿De acuerdo? Entonces, aquí simplemente hay una cosita, déjame ver, acá si lo podemos ver. Hay un link que se llama mapa de prácticas. Este es muy interesante porque este, como su nombre lo dice, es el mapa de yo quiero ver qué quiero ver. Entonces quiero ver las prácticas organizadas por estándares y marcos, por dimensiones de atributos. Entonces vamos a mirar estándares y marcos, que es el que más hemos trabajado. Entonces digo, yo quiero ver qué marcos internacionales, cuáles de estos marcos tienen, si yo hago aquí consultar, él me trae todos los mapas que el modelo construyó y las asociaciones que yo creé, él me las trae acá y me las muestra. ¿Sí? Y me las muestra con todas las reglas de juego. Es decir, mira, las subprácticas que tienen que ver con los componentes de elementos son estas. Y las que tienen que ver con el tema del proceso de actividad son estas. Las que son internacionales son estas. Las locales son estas. Es un poquito pesado por la cantidad de data que tiene, pero miren, aquí por ejemplo, yo puedo decir, hay 419 requisitos internacionales y esos internacionales están distribuidos en, que son los que más hemos usado. Hay 326 de las normas globales. Hay alguien ahí con el micrófono abierto. Gracias. Entonces aquí dice 419 requisitos que tenemos distribuidos en estas normas. Mira, hay uno de la ISO 19011, 16 del reporte GRI, 35 de requisitos temáticos de ciberseguridad, y entonces yo puedo seguir explorando. Bueno, quiero ver estándares de reporte global, ¿cuáles son los 16? ¿Qué dice usted que hay ahí? Eso, ¿y cuáles son? Entonces aquí están los temas. En temas materiales, y dentro de temas materiales hay 7. ¿Cuáles son las 7? Dice, contenidos sobre los temas materiales. ¿Y cuáles son los requisitos? Entonces terminó diciendo acá, mira, aquí me dice, la organización, y me está diciendo, la organización debe presentar información sobre el seguimiento de las medidas adoptadas para prevenir, mitigar o abordar los riesgos negativos potenciales sobre temas materiales de la sostenibilidad. Y me la mandaron. A mí me la mandaron a la auditoría. ¿Y yo qué puse? Dije, la auditoría interna debe examinar los registros de implementación de medidas adoptadas como entrenamientos, bla, 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 que es lo que yo tengo que hacer para darle cobertura a esta subpráctica que GRI está ordenando. Podría también ver en el marco local, creo que tenemos varias. Ah, no, esas yo no las tenemos acá. No están acá. No creo. En esta demo solamente hay marco internacional. Pero yo puedo escoger aquí el marco interno, que es el marco propio de la empresa, o el marco local,
Y aquí el marco legal que quiero explorar, si pico normas globales, estoy seguro que es el que tiene 419, pero aquí quedó todo el ejercicio de normas globales porque es el que estamos usando. Entonces dice, quedaron 326 requisitos. Tenemos que aplicar nosotros para normas globales. ¿Y esos cómo se organizan? Aquí están los temas. ¿Se acuerdan de estos temas que eran? Los 15 principios. Entonces yo digo, déjame ver de planificación de los trabajos, cuáles son los requisitos que quedaron. Y dentro de planificación de los trabajos, dice, son 47 requisitos. Entonces 16 de evaluación del riesgo, 9 de comunicación donde no sé qué. Y entonces objetivos de alcance del trabajo. Voy a aplicar esos. Y entonces hay 3 de alcance, 1 de aprobación. Entonces, si pico acá 1 de aprobación, es porque aquí lo marca. El director de auditoría interna debe aprobar los objetivos y alcance del trabajo y los requisitos. Ahí están. Aprobar los objetivos y alcance de los trabajos, Aquí gestiona requisitos. Pero yo lo puedo hacer también por dimensiones y atributos, que es muy interesante. Dimensiones y atributos es, muéstreme. Aquí están los famosos 5 dominios de auditoría. Desempeño de los servicios de auditoría, ética y profesionalidad, gestión de auditoría, pero quiero usar es el de desempeño, el de propósito de auditoría, que es el que vimos bastante flojo porque no tenía requisitos. Creo que no tiene de todas maneras aquí. Es muy raro, porque allá arriba marcamos unos, déjame ver. Voy a consultar a ver si es que hace un cargue de data. Entonces aquí, en el mapa de prácticas, lo que estoy tratando es de mostrar todas las asociaciones que el modelo hizo. ¿Y por qué está aquí antes del diagnóstico? Porque tengo que garantizar que las asociaciones que se hicieron quedaron bien hechas. Puede ser que no, puede ser que encuentre yo que hay alguna norma que se asoció con un componente que no le toca. Entonces aquí, en propósitos de la auditoría, 302 requisitos son muchos. Vamos a ver por qué. Aquí hay algo mal en esa búsqueda. Dice capacidad de los servicios. Entonces, aquí interesante. Observan que están los famosos 5 grandes. Aquí le pusimos principios. No son propiamente principios, pero le damos ese carácter. Es para tratar de demostrar, si pongo acá el logro de objetivos de la organización, ya se objetiva esa responsabilidad, no vamos a contribuir con el logro de objetivos, no, aquí cuando se objetiva es, bueno, ¿y qué va a hacer para lograr los objetivos organizacionales? Aquí él ya me pone aquellos requisitos y prácticas que tienen una estrecha relación con eso. Entonces, mire que no son de las normas globales, sino de otros marcos. Entonces, aquí está el marco de principios de gobierno corporativo, es el marco OCDE del principio 5.4 de 1, que se llama revisión y orientación de la estrategia. Yo no sé, no creo que, sí tiene requisitos. Sí tiene, no sabía que. Dice, el Consejo de Administración debe desempeñar determinadas funciones claves como revisar y orientar la estrategia corporativa, los grandes planes de actuación, los presupuestos anuales y los planes de negocio, fijar objetivos en materia de desempeño, realizar un seguimiento de ejecución y de la gestión de la empresa y supervisar la inversión en activo fijo, las adquisiciones y las desinversiones de mayor cuantía. Eso es una práctica que el gobierno corporativo tiene que aplicar. Pero a mí me la marcaron. Me dijeron, señor auditor, usted tiene que intervenir acá. Entonces, dice, ¿yo qué voy a hacer? Dice, voy a evaluar el desempeño estratégico. Dice, la auditoría interna debe apoyar la evaluación que adelanta el Consejo en relación con la revisión y orientación de la estrategia corporativa. Si ven, allá me metí en la fiesta. Ya yo no soy absolutamente indiferente a esta responsabilidad del gobierno corporativo, porque yo ya incorporo esto dentro de todo mi universo de tareas que voy a ejecutar. Y miren qué interesante, yo soy capaz de mostrarle esto al consejo directivo. Mira, es que todas las prácticas que están allá configurando alguna tarea de supervisión sin que diga expresamente que el auditor debe hacer, yo aquí la enlacé.
Entonces aquí el lenguaje no es el que está en la subpráctica, porque la subpráctica no está escrita para una responsabilidad de la auditoría propiamente dicha. Aquí hay una responsabilidad específica, es del gobierno corporativo, pero yo la ensamblo con una configuración para que el auditor la pueda ejecutar. Ya con esto empieza a tener el carácter de un requisito más que quiero aplicar. Aquí hay dos de gobierno corporativo, pero si pico uno que es muy común, que se llama procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, aparece la norma de requisitos temáticos de ciberseguridad, ¿se acuerdan? Que vimos. Aquí hay muchas. ¿Cuáles más aparecen? Los requisitos temáticos de ciberseguridad, toda esa norma se alineó a ese propósito de examen de los procesos de gobierno, pero quiero mirar si hay alguna... Muy tranquilo, porque te hablo. Uy. ¿Señor? Ah, mira, aquí aparecieron. Hay de estándares de reporte global. Mira, ahí dice, por ejemplo, aquí dice, la organización identifica sus impactos reales y potenciales sobre la economía, el medio ambiente y las personas, incluidos los impactos sobre los derechos humanos. Pero mandaron a auditoría. ¿Y qué dice auditoría? Dice, la auditoría interna debe reconocer y comprender los modelos y metodologías que aplica la organización para establecer los impactos reales y potenciales sobre las personas, la economía. Vaya, vaya. Tremendo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que para yo demostrar que el grado de madurez que tenemos de contribuir a los procesos de gobierno de gestión de riesgos es que todo esto que yo tengo acá, que no son pocas, está la ISO 31000, es decir, todo esto que me asignaron, digo me asignaron en teoría, pues pensando desde el punto de vista de tecnología, no desde el punto de vista organizacional, que me trajo la solución y me lo pone aquí, es decir, yo algo tengo que hacer con eso. Me están diciendo, usted tiene que intervenir aquí en estándares de deporte global. La organización aplica procesos para priorizar sus impactos y la definición de los umbrales de materialidad en los reportes de sostenibilidad. ¿Qué tiene que hacer? Aquí dice, examinar los criterios utilizados de priorización para clasificar los impactos como la gravedad, alcance, posibilidad de urgencia, TIN. Eso tiene que ser el auditor, ¿no? Entonces, aquí es el modelo como tal. Ahí tengo yo trabajo por lo menos para los próximos 20 años en materia de todo el volumen de responsabilidades que terminan planteándose. Puedo poner también por componentes y elementos, ¿se acuerdan? Ya ya me muestra aquí seguramente creo que no va a haber muchos porque solamente me va a mostrar los valores agregados de la auditoría, es cómo contribuye ella con esa función, con la estructura de componentes y elementos. Seguramente va a salir objetos de monitoreo y mejora. Un segundo, por favor, y ya estamos terminando. Y eso, ojo, que aquí la carga de data es muy sencilla, porque apenas estábamos hablando de dos normas. Es una organización de cuál es el universo del que estamos hablando. Entonces aquí dice, en ciclos hay 272 requisitos. Claro, y mira, la mayoría quedó en monitoreo y mejora. ¿Por qué? Porque nosotros contribuimos es con ese ciclo de monitoreo y mejora. Nosotros no trabajamos en el ciclo de alineación, ni operación, ni intención, eso es de la organización. No, hay algunos de alineación que no sé por qué estarán, pero vamos a decir monitoreo y mejora, y yo pongo componentes, entonces aquí está, mira, programas de auditoría, 107 requisitos, medios preventivos, 58, apliquemos aquí medios preventivos, y en medios preventivos que hay, 58 requisitos, protocolos de evaluación y mitigación de riesgos. Si yo lo marco ahí, entonces él empieza a decir dónde nosotros participamos, en qué objetos, qué de lo que hacemos en auditoría va a abonar a protocolos de evaluación y mitigación de riesgos. Es lo que estamos diciendo ahí, en esa búsqueda. Y por último está capacidades y ejes, que aquí lo que me va a mostrar no es otra cosa, es a quién nosotros le asignamos temas que la auditoría va a verificar. Es decir, aquí va a salir, otra vez me va a cargar lo mismo, perdón.
Aquí sí pongo donde estoy, mapa de prácticas, en consult, ahí estaba, perdón. Mapa de prácticas, y quería hacer la última vista por qué hay allí. Por capacidades, bueno, procesos de actividades sí van a salir las mismas, o sea, las actividades nuestras de auditoría, ¿cuántas son? Digamos, aquí lo interesante es que me dice cuántas son por cada proceso. ¿Dónde estamos nosotros? Evaluación y seguimiento, la gestión de la auditoría. Entonces, ¿cómo quedaron en su práctica ordenadas por los procesos de auditoría? Entonces quedaron, no, Tienes que darle en consultar. en consultar. Bueno, para que él traiga la data. Entonces es muy sencillo, él me va a decir, ¿esto para qué me puede funcionar? Es decir, oye, yo no tengo requisitos para planeación. ¿Cómo no tengo requisitos para planeación? Entonces aquí digo, salieron 100 requisitos de lo que se alineó y dice 000. Aquí pasa algo, Jason. ¿Hacen actividades? No sé, hay algo ahí en su proceso. Aquí me tendría que marcar en cuáles sus procesos, porque dice hay 100 requisitos que se distribuyen en los 5 subprocesos que vimos. Esto me permitiría establecer cuál tiene más, cuál tiene menos, cuál no tiene. Entonces, ¿cómo no tiene requisitos de planificación y programación? No es posible. ¿Sí? Y específicamente en qué actividades está concentrado. Eso, de alguna manera, me ayuda a establecer qué puede faltar en materia de los requisitos que estoy poniendo. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos que configurar los requisitos? Esto lo que me va a ayudar es establecer, mira, yo no tengo muchos requisitos para ejecución, pero muy pocos requisitos para los temas que tienen que ver con planeación, con seguimiento, con comunicación, en fin. Para eso yo creo que lo puedo usar. Y capacidades y ejes sí ya no es tanto de mi responsabilidad, sino a quien yo le asigné requisitos. Entonces, si yo pongo acá consultar, vamos a decir, qué de los requisitos que yo evalué, ¿cuántos le asigné a riesgos? Se los mandé a riesgos. Yo digo acá, vamos a ver, en gobernanza hay 54, en desempeño, voy a decir los de desempeño que me gusta ver que es muy de nuestra. A riesgo le mandamos 12 requisitos. Entonces aquí yo marco cuáles requisitos yo mandé. Aquí me los tienes que mostrar, ¿no, Jason? Ah, sí. Consulto. Aquí que me va a mostrar cuáles fueron los requisitos que en auditoría yo voy a tener que evaluar, que tienen que ver con riesgos. Y yo les dije al sistema de riesgos, mira, los voy a evaluar. Entonces aquí hay 12 requisitos. Entonces los que salieron de ciberseguridad, recuérdenlo, los que salieron los requisitos están aquí adentro, ¿no? Recuerden, requisitos están aquí adentro. Esta subpráctica, por ejemplo, tiene 2 requisitos, pero esta tiene 1, nada más. Y son todos de riesgo. Mira, esto tiene que procesos de evaluación y gestión de riesgos. Verificar que los procesos de evaluación y gestión de riesgos de la organización incluyen la identificación, análisis, mitigación. Es decir, yo como auditor lo voy a hacer. Lo puse en mi modelo. Pero ya le dije al sistema de riesgos que eso yo lo voy a evaluar. No sé cuándo. Seguramente por el alcance del requisito, este es fundamental que se haga pronto. Entonces, aquí en riesgos a ellos les va a llegar, les va a decir, oye, requisitos temáticos de ciberseguridad, mira que auditoría nos mandó esto, ¿sí? Entonces, eso permite aproximarme la comunicación que yo tengo como director de auditoría con el director de riesgos, porque solamente va a ver, dice, mira, nosotros vamos a hacer estas evaluaciones porque ahí están requisitos. Él ya lo vio, es más, ni siquiera tengo que decir, ¿no? Ya lo que sigue es un tema de planificación y bueno. Con esto terminamos todo el diseño del modelo de auditoría.
y vamos ya a lo que son las evaluaciones y otras cosas, que es lo que vamos a hacer la semana próxima. Espero que haya quedado suficientemente claro. El modelo, nadie está diciendo que es sencillo, pero tampoco nadie está diciendo que sea difícil. Que es riguroso, claro. Que tiene que seguir una metodología, claro. Que tiene que estructurarse muy bien, claro, porque insisto que el modelo va antes de la planeación. ¿Cómo puedo tener una buena planeación sin tener un buen modelo? Entonces, solo con el modelo yo me puedo tomar el tiempo necesario para tener una muy buena, ¿qué diríamos? Arquitectura de todo el universo que el auditor interno va a tener que cumplir de aquí hacia adelante. Eso ya nada más es un aviso de orden, un aviso de sistemicidad, un aviso de enfoque disciplinado, que será básicamente toda la estrategia que el auditor va a echar a rodar aquí hacia adelante. Ya lo que vendrá después es, mira, ¿qué pasa si aparece una nueva norma? Si esos requisitos yo ya los empiezo a evaluar, que algunos sí, otros no, eso ya es un tema de la gestión, pero el modelo se va a mantener en esas condiciones y seguramente será objeto de cambios, claro, sujeto a unas definiciones que hará el director de auditoría. ¿Cuándo se cambia? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se cambia? ¿Quién cambia? ¿Quién asigna un requisito? ¿Quién no asigna un requisito? ¿Cómo se asignan? ¿Cómo se ponen? Eso ya será parte de las definiciones procedimentales que en auditoría se van a tener que plantear.